invocado o no invocado, Dios estará presente. Para el Dr. Carl Jung, los llamados fenómenos religiosos están en todas partes, sean intencionales o no. Todo lo que se necesita es una emergencia, pero una emergencia de verdad. Cuando el estrecho horizonte del ego comienza a entrar en crisis, cuando la realidad se vuelve insostenible, es aquí cuando entra el inconsciente a intentar salvar la situación. El Dr. Carl Jung dice que el arquetipo que entra al quite cuando el ego se encuentra en problemas es un arquetipo de tipo luminoso, lo que significa que tiene un poder abrumador en cierto sentido. Es inherentemente emocional y como arquetipo, como la noción de un dios o un poder sobrenatural, surgen situaciones altamente emocionales. Si asumimos una situación en la que una persona ya no puede resistir más su miedo, entonces posiblemente pronunciará una oración, volverá a una visión de las cosas que una vez tuvo, pero de manera bastante espontánea y sin ningún tipo de pensamiento, simplemente se le impone. Entonces, cada vez que sucede algo que tiene un efecto abrumador, una respuesta a eso abrumador surge dentro de nosotros. Esto muestra que las situaciones en las que la gente se siente derrotada muy a menudo dan lugar a fenómenos religiosos. Esas personas sin querer, de repente, vuelven a caer en estas formas. No se puede decir retroceder, pero estas formas simplemente se imponen sin que la persona en cuestión, de alguna manera, tome una posición intelectual al respecto. Cuando alguien dice ciertas cosas, usa ciertas expresiones, ciertas imágenes surgen en el momento del peligro. Si alguien comienza a maldecir, por ejemplo, suele usar expresiones conocidas y no tiene que buscar mucho. Están listas para usarse. Y así, la base de nuestra psique consiste en un sistema de modo de conducta heredados e instintivos, como es el caso en todas partes, y a esto se le llama un arquetipo. La psicóloga Marie-Louise Bonfrance realiza una equiparación de estos fenómenos luminosos con el terreno de lo fantástico. Casi siempre, en todos los mitos y cuentos de hadas, la faena irrealizable constituye la situación inicial para que aparezcan los seres sobrenaturales. En muchos cuentos de hadas, es típico que cuando alguien se pierde en el bosque o en el mar, aparezca algo mágico, ya sea un enano, un hechicero o una sirena. Esto representa la situación psicológica típica en que la personalidad consciente, el ego, ha llegado a su límite y no sabe cómo seguir. Uno se siente completamente desorientado, sin objetivo ni perspectiva de la vida. En esos momentos la energía, bloqueada en el flujo hacia la vida, se acumula y por lo general pesca algo del inconsciente. Y por eso es el momento de apariciones sobrenaturales o religiosas. A menudo ocurre, incluso en situaciones concretas en que la gente sufre alucinaciones de alguna clase, si el conflicto y el bloqueo llegan lo bastante lejos. A una escala menor, la vida onírica se activa en gran medida y la gente se ve forzada a prestar atención a ella. Y entonces vienen las apariciones dentro de los sueños. Generalmente esto ocurre cuando la anterior forma de vida se ha roto. Esos momentos son cruciales. El inconsciente le da patadas al ego para que expanda sus horizontes. O cambias. Ya no es una opción la regresión. Ya no es una opción volver a la zona de confort.
Ya no es una opción regresar al resguardo de nuestros cuidadores. Ya somos adultos. El inconsciente, que es el que verdaderamente sabe, está incitando al ego de que ya es hora de crecer. De no hacerlo, en el mejor de los casos, todo acabaría con una neurosis, un cuadro de ansiedad o depresión. Pero puede aumentar y complicarse el problema, hasta desarrollar una psicosis y, de seguir escalando, hasta una esquizofrenia. La palabra esquizofrenia tiene sus orígenes en el griego clásico, que significa mente dividida o rota. Todas aquellas personas que por voluntad propia han decidido emprender el camino del desarrollo personal o espiritual y quieren tener un despertar de conciencia, han experimentado o están experimentando la noche oscura del alma. La persona que está cruzando por la noche oscura del alma tiene un camino obligado de conocer y trabajar todos los defectos psicológicos propios de la humanidad. Es claro que en este punto el ego hace consciente al inconsciente y se deja guiar por él. Cuando se da el primer paso, ya no hay vuelta atrás, y es aquí donde se pone la primera gran prueba al individuo, ya que al principio todo es oscuro, nada se ve con claridad, todo es muy confuso, cuesta mucho trabajo distinguir lo positivo de lo negativo, es un estado mental muy crítico, como dicen algunos psicólogos junguianos, es un estado mental de esquizofrenia controlada. A diferencia de un enfermo esquizofrénico genuino, acá el individuo no se deja poseer por los contenidos del inconsciente negativamente. Sí experimenta ataques de pánico, depresión y vacío existencial, pero no se deja poseer completamente. Sabe en todo momento lo que le está ocurriendo. En otras palabras, sufre los mismos procesos mentales que un esquizofrénico, pero con conciencia. El individuo no se identifica del todo con los contenidos que el inconsciente le arroja. Por eso se llama la noche oscura del alma, porque es un proceso de sufrimiento consciente. El individuo poco a poco va confrontando su inconsciente, va transmutando de a poco sus defectos, sus emociones negativas, lleva luz a la oscuridad. Algunos eruditos de la psicología transpersonal dicen que toda la gente en el planeta está sufriendo la noche oscura del alma inconscientemente. Todo el mundo está confundido, evaden rotundamente al inconsciente. No por nada, la mayoría padece de ataques de pánico, estrés, histeria, adicciones, desviaciones de los instintos básicos, alteraciones en la alimentación. Vivimos socialmente en una oscuridad, padecemos una esquizofrenia colectiva inconsciente. Es la época donde todo el mundo busca diferenciarse, busca notoriedad, busca ser mejor que los demás, busca predominio. Pero mientras más persiga la diferenciación, peor será. Mientras más se identifique con ese ego, más sufrirá. Ya que lo propio del inconsciente no es la diferenciación, no es la gloria individual. Lo propio del inconsciente es la unidad, la integración del todo, la cooperación, la ayuda mutua, el solidarizarnos los unos con los otros. El doctor Carl Jung, en su trabajo clínico, observó que en periodos de confusión, sus pacientes espontáneamente soñaban, tenían visiones o dibujaban figuras circulares o mandalas. Jung explicó que estas imágenes aparecen como resultado de la autorregulación de la psique,
ante la amenaza de la desintegración. En otras palabras, cuando la psique se da cuenta que se está perdiendo armonía mental, activa un mecanismo de integración, lo que termina expresando un símbolo de totalidad, el mandala. La próxima vez que te pegues un viaje de hongos o ayahuasca y veas mandalas, tú sí que estás haciendo esfuerzos titánicos para que no te quedes en el viaje. Te está cuidando, está esforzándose para que no pierdas la cordura. No sé si quedó claro el mensaje, pero vivimos en una época que por donde voltees te exige a gritos que no madures. Te pide que te desarrolles lo máximo posible en el mundo exterior. Te pide que ignores tu mundo interior. Pero tal cosa es una estupidez, ya que, como es adentro, es afuera. Primero hay que trabajar nuestro mundo interior para mejorar nuestro mundo exterior. Contrariamente, solo está garantizada la destrucción. Para dar el primer paso al mundo interior, se requiere de muchos huevos, ya que al quitarte la máscara, te vas a topar con lo que verdaderamente eres en tu interior y te va a dar mucho miedo. Por eso se llama el viaje del héroe. Necesitas tener mucho coraje para conocerte a ti mismo. Cuando emprendas el viaje, vas a necesitar mucha confianza en ti mismo, como nunca en la vida, ya que de no hacerlo, serás devorado por el inconsciente. Necesitas nutrirte, fortalecerte y armarte, porque las peleas que vas a tener con el dragón son de las peores experiencias que vas a tener. Pero lo gratificante es que ya que derrotes al dragón, nada podrá atemorizarte. Incluso la gente a tu alrededor te percibirá diferente. Lo notará, porque ahora proyectas luz, y la luz es la energía más poderosa que existe.